Muy buenos días, señores alumnos. Hoy día tomamos un tema bastante interesante, con mucha clínica y que es relativamente frecuente en nuestro medio. Se llama cisticercosis humana. Y decimos humana porque existe la cisticercosis, como ya hemos visto en la clase anterior, la cisticercosis en el cerdo. Eso es lo normal, digamos, del ciclo. Pero en este caso, el hombre puede adquirir la enfermedad igual que el cerdo y hacer lo mismo, o sea, una cisticercosis. Lo que pasa es que en el cerdo generalmente se localizan estos parásitos en el músculo, mientras que en el hombre puede estar también en el músculo, pero principalmente en el sistema nervioso central. Por eso se habla mucho de la neurocisticercosis, ¿no? Pero puede estar localizado en los ojos, en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en el músculo, etc. Entonces vamos a ver ese tema tan interesante a continuación. Vean ustedes, son cortes de cerebro humano donde se encuentran los cisticercos localizados, ¿no? Vean aquí, esta es la cavidad, hemos dicho que el cisticerco es la larva de Taenia solium y que es vesicular, quiere decir que está lleno de líquido. Todo esto está lleno de una membrana y un líquido. Y aquí en la parte densa ustedes están viendo lo que es el futuro escólex de la tenia, es que está invaginado. Igual lo pueden ver aquí, en cualquier sitio. Entonces, la cisticercosis humana es una infección del hombre por larvas de Taenia solium, realizadas en diferentes órganos y tejidos, y se adquiere por ingerir huevos de esta tenia. Recuerden que cuando hemos visto teniasis, el hombre tenía la tenia adulta en el intestino y adquiría la enfermedad al comer el estadio larval, que es el cisticerco, en la carne mal cocida de cerdo. En este caso no es por carnes mal cocidas, sino porque ingiere huevos por contaminación fecal. Eso es importante. Entonces, la etiología es la larva de la Taenia solium. Como sabemos, la larva de la Taenia solium también se le conocía como Cisticercus cellulosi. Esto en razón a que se pensaba que este era otro parásito, ¿no?, que se encontraba en el cerdo. Pero ya después, cuando se encontró que era la larva de la Taenia solium, entonces se llama cisticerco nada más, o larva de Taenia solium, como dice acá. Entonces este nombre científico es un nombre científico de una especie, Cisticercus cellulosae, ya no se debe usar en realidad. Bueno, entonces es esta enfermedad es causada pues por esta larva y no por la teniasis. La teniasis solamente es del hombre. La Taenia solium solo vive como adulto en el hombre, ningún otro animal. Pero la larva debe estar en el cerdo y ocasionalmente en el hombre, causando esta enfermedad. No se sabe por qué la larva de Taenia saginata no causa cisticercosis humana. Hay alrededor de 20 casos en la literatura mundial que dicen que la cisticercosis también ha sido causada por Taenia saginata. Pero esto hace mucho tiempo, donde no había la tecnología adecuada para la identificación precisa de estas larvas. Entonces probablemente ahí había una confusión, o simplemente fueron pero casos aislados, y que ahora ya no se ve eso. Y en todo caso, para nosotros la cisticercosis humana es causada solo por la larva de Taenia solium. Este es el cisticerco que ustedes ya lo vieron, ¿no?, con esta forma vesicular, con líquido en su interior, con el escólex de la futura Taenia invaginado, y que además tiene más o menos 1 centímetro de diámetro. Es de color blanquecino, en realidad algo transparente pero blanquecino, de 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro.
estos cisticercos, ¿no? Entonces, este es el agente etiológico de esta enfermedad. Pero miren aquí, estamos viendo que existen en realidad dos tipos de cisticercos. Un cisticerco que es el que hemos visto en la primera lámina, con un vesicular, con el escólice en el interior, con líquido, que mide más o menos, un poco menos de 1 centímetro. Ese es el tipo vesicular, ¿no? Vesicular. Pero se han encontrado otros cisticercos que no son iguales. Generalmente se encuentran en la base del cerebro o en las cisternas del cerebro y que se llama cisticerco racemoso, ¿no? El cisticerco racemoso, entonces, antes se pensaba incluso que era otra especie de cisticerco, otra especie de larva, pero ya se ha demostrado por pruebas bioquímicas, inmunológicas, PCR, que esta es la larva de Taenia soleum, sino que ha degenerado por algún motivo. No se sabe exactamente cuál es el motivo, pero no se, muy raro es encontrarlo en parénquima, generalmente está en cisternas o en la base del cerebro, que es lo más común. Entonces, tenemos dos tipos de cisticercos, el vesicular típico y el racemoso, que no es tan frecuente, pero también puede encontrarse. Este es un cisticerco, se le dice in toto, quiere decir completo. Este es un cisticerco que acá vean, se ha aplastado nada más en la lámina. Estas son sus membranas. Dentro había un líquido, se ha eliminado el líquido y queda esta parte densa que se veía en las láminas. Esto es un escólex que está invaginado. Si ustedes ven, el escólex está invaginado acá. Acá se pueden ver incluso los ganchos, las ventosas del típico cisticerco Taenia soleum. Esta imagen está imaginada, que quiere decir que cuando ese cisticerco, en el caso de las inmediatamente los jugos intestinales hacen que se vagine. Esto es en el caso de teniasis, no confundan. Pero esto es para que vean el cisticerco cómo se vagina. Miren, lo que tenía era el escólex, el cuello, y todo esto estaba metido dentro del cisticerco, que no se veía, ¿no? Pero dadas algunas condiciones, se produce la evaginación de este cisticerco. Bien. Si nosotros hacemos un corte histológico, miren, esto es un corte histológico en músculo de cerdo, ¿no? Es donde se ha obtenido. Entonces se ve que estas son las membranas, hay doble membrana porque está invaginado, y acá se introduce todas las membranas, que son tres, la interna, la media y la externa, se introducen acá formando esta estructura muy típica que utilizan los patólogos para poder hacer el diagnóstico de esta larva. Vean, si ustedes se imaginan, todo esto es un espacio que queda entre dos láminas externas que se han invaginado, ¿no es cierto? Si ustedes ponen sus manos con las caras externas pegadas, o sea, los dedos con las caras externas pegadas, van a ver que puede quedar un espacio, pero en todo caso se miran cara a cara las membranas externas. Y eso es lo que pasa aquí. Esta es una membrana externa y esta es otra membrana externa. ¿Qué quiere decir? Que se invaginó todo el cisticerco, el escólex prácticamente. Entonces acabamos unas ventosas y podemos ver con más detalle esto. Entonces aquí sí se ven estas ventosas, acá se ven algunos ganchos, y entonces esto es lo que hemos visto, el espacio que queda entre las caras externas del cisticerco que está invaginado, ¿no? Y esta capa externa, que es acidófila, y creo que se ve mejor acá, que se colorea muy bien, la capa externa, así festoneada se le dice que es esta cara externa, acidófila, bien coloreada, festoneada, es acelular, no tiene células,
y más bien por dentro de esta capa hay un tejido conectivo muy pequeño, ¿no? Escaso, y después viene una capa interna que está constituida por fibrillas, y en esa capa interna se puede encontrar unas estructuras redondeadas, no se puede ver aquí, pero son estructuras redondeadas, con mayor aumento se puede ver, que están, probablemente sea una de estas, que tienen, se llaman corpúsculos calcáreos, ¿no? Son corpúsculos calcáreos, son ovaladitos en el interior de la capa interna. Entonces, ¿qué estructuras tienen un cisticerco? Una capa externa festoneada, ¿no? Acidófila, incoloreada, una capa media de tejido conectivo, y en el interior una capa interna más de tejido conectivo también laxo, con muchas fibrillas y con corpúsculos calcáreos. Generalmente en los extremos del cisticerco, que está ya localizado, por ejemplo, se suele encontrar eosinófilos en los extremos, en los polos, muchos eosinófilos, como una reacción del hospedero. Entonces estamos viendo acá, por acá se puede ver, de repente acá está el músculo, pero en los polos se pueden encontrar los eosinófilos. Veamos cómo es el ciclo de vida. Entonces tenemos que necesariamente asociarlo a lo que hemos visto ya en teniasis, ¿no? Esta es la teniasis, acá estamos viendo, y el hombre se infectó comiendo carne de cerdo, ¿no es cierto? La carne de cerdo con cisticerco se infectó y que desarrolló una tenia en su interior, ¿no? Esta es la tenia con el escoles que se fijó en la mucosa y listo. Pero esta persona va a eliminar huevos. Estos huevos caen y contaminan el suelo, contaminan las verduras, contaminan el agua, y porque ya están infecciosos, salen infecciosos. Pueden salir proglotias también, pero rápidamente se destruyen y son huevecillos. Entonces, el cerdo es el que se va a comer estas proglotias, estos huevecillos. El hombre nunca va a comer proglotias, por supuesto, porque son enormes, no los comería, pero los huevecillos sí son pequeños, de 35 micras, 40 micras, y no los va a ver. Y entonces puede ingerirlos a través de estos alimentos, ¿no? Entonces, en este caso, el hombre se está comportando como el cerdo, ya no en el ciclo de teniasis en que se infectaba con cisticerco, sino aquí se infecta con huevos de la tenia, que otra persona le ha eliminado. Y entonces estos huevos llegan por la vía oral, llegan al intestino, y una vez que están en el intestino acá del hombre, ya el huevecillo se activa. Como hemos dicho, estos huevos se tienen que activar en el estómago, y cuando pasa el intestino, eclosiona el huevo. Entonces el huevecillo eclosiona y va a dar origen a la salida de un embrión hexacanto de 30 micras, muy pequeñito. Este embrión hexacanto es el que va a meterse en la mucosa, invadir un vaso sanguíneo y por la sangre ir hacia el hígado, pasa el hígado fácilmente, llega al corazón, también no se queda allí, pasa rápidamente, y por la arteria pulmonar se va al pulmón. Pero en el pulmón no hace ciclo de luz, o sea, no pasa al sistema respiratorio, sino que regresa por la vía sanguínea. Y al regresar por la vía sanguínea, o sea, por la vía pulmonar, va a introducirse otra vez al corazón, y de ahí es enviado con la fuerza del ventrículo izquierdo por la aorta a cualquier tejido, a cualquier órgano. Puede localizarse en el cerebro, como estamos viendo acá, puede localizarse en el tejido celular subcutáneo, en el músculo, etc. Entonces, estos embriones hexacantos, cuando llegan al cerebro, por ejemplo, empieza a vesiculizarse. Un embrión hexacanto mide 30 micras. Entonces comienza a vesiculizarse, o sea, a formar una cavidad por dentro, y va creciendo hasta convertirse en un cisticerco que mide 1 centímetro, un poco menos de 1 centímetro,
¿Qué quiere decir? Que en una estructura que medía 30 micras, imagínense, se ha convertido en una estructura que mide casi en 1 centímetro. ¿Cuánto ha demorado eso? En el cerdo dura más o menos 3 meses. En el hombre es variable. A veces es en 3 meses, a veces puede demorar, que se quede en forma estacionaria por mucho tiempo, puede demorar varios meses, incluso años, ¿no? Entonces, no necesariamente es que dure 3 meses exactamente para formar todo el cisterco. Es muy variable en el hombre. En el cerdo sí, en el músculo se forma en 3 meses, ya está formado el cisterco. Bien, entonces esto es la cisticercosis. Lógicamente que este ciclo ya no continúa porque se quedan los cisticercos en el hombre, no es como en el cerdo que la gente come esta carne y se va a infectar y hacer la teniasis. Salvo que hubiera una posibilidad muy remota, ¿no?, de que una persona pueda alimentarse de un cerebro humano o de un músculo humano, y eso no se ve, pues, por supuesto. Entonces acá se queda el ciclo, no avanza ahí, más que se quedan ahí. ¿Y cómo se van a quedar? Pueden estar vivos por un buen tiempo, luego empiezan a degenerar, mueren y finalmente se pueden calcificar. Pero su supervivencia es sumamente importante porque es cuando está causando el problema clínico en esta persona. Entonces, como digo, la evolución de los cisticercos es variable, ¿no?, pero finalmente van a tener que morir y calcificarse. Bien, entonces eso es lo que corresponde al ciclo. Y entonces, para más o menos hacer una puntualización de estos mecanismos de infección, que es la heteroinfección. ¿Qué significa heteroinfección? La heteroinfección significa que una persona X tiene la tenia en su intestino. Esta persona va a eliminar huevos, prolotias y huevos de esta tenia y caen al suelo, contaminan el suelo, ya son infecciosos, o el suelo, el agua, las verduras, y este huevecillo va a ser ingerido por otra persona. Entonces una persona X infecta a otra persona Y. ¿Y qué es lo que sucede? Ingresa al aparato digestivo, ¿no?, hemos dicho, pasa por el estómago, se activa el huevo, llega hacia el intestino, eclosiona este huevecillo, que es, ustedes recuerdan cuando hemos hecho teniasis, un huevecillo que tiene una cubierta radiada, gruesa, y que al eclosionar sale el embrión que saca. Entonces tiene 6 ganchitos que se fijan en la mucosa del intestino delgado, y una vez que están bien fijos empiezan a secretar sustancias para lisar la mucosa, introducirse a la submucosa, encontrar un vaso sanguíneo y a través del vaso sanguíneo ir hacia el corazón, pulmón, regresa al corazón, o sea, ya toda la circulación, y del corazón izquierdo se dispara para cualquier sitio. ¿Cuál es el sitio más preferido? El cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro ahí se localiza, puede estar en el ojo también, puede estar en cualquier otro sitio. Pero aquí es lo que nos interesa. Entonces, una persona que estuvo con teniasis, no con cisticercosis, con teniasis, le pasó los huevecillos a otra persona que se infectó con estos huevecillos y desarrolló un cisticerco. Eso se llama heteroinfección. Pero la autoinfección es también posible. Y hay 2 formas de autoinfección, la endógena y la exógena. ¿Cómo es la endógena? La endógena quiere decir que la persona acá tiene una tenia, ¿no es cierto? Tiene que tener tenia, o sea, una condición sine qua non para que exista la autoinfección es que la persona misma tenga una tenia en el intestino, una tenia sólida. Por eso les decía que cuando una persona tiene una tenia saginata no es problema, pero si tiene una tenia sólida, es un terrorista que tiene ahí en el intestino. Y entonces, ¿qué puede suceder? Igual que lo que hemos visto en inmunolepiasis, esta persona puede tener vómitos, y los vómitos hacen que estos huevecillos que están en el intestino delgado puedan pasar al estómago, se activen, y cuando se restablece el tránsito intestinal, llegan hacia
nuevamente al intestino y se activan, se eclosionan, sale el embrión exacanto, se pega la mucosa, alcanza un vaso sanguíneo y va a ir al hígado, al corazón, al pulmón y nuevamente por la vía sanguínea a cualquier tejido y puede llegar al cerebro. Eso se llama autoinfección endógena o interna. Pero también existe la autoinfección exógena o ciclo ano-mano-boca, que significa que esta persona que tiene la tenia está eliminando huevos y estos huevos pueden ser recogidos por las manos, ¿no? Por sus propias manos, se contaminan las manos al momento de defecar y después lleva estos huevos a su boca. En ese sentido, hace la autoinfección externa. Esto es relativamente probable. Lo más importante es la heteroinfección, pero esto también se da. Nosotros tuvimos el caso de una señora enfermera que comienza a convulsionar, ¿no? Y entonces le hacen una tomografía y le encuentran cisticercos en el cerebro. Entonces se trataba de una cisticercosis humana, muy severa. Y entonces se trató de ver cómo es que esta persona se había infectado. Si es enfermera, probablemente ha sido una heteroinfección. Quiere decir que esta persona atendió a una persona, a un paciente con teniasis y se contaminó con las heces de ese paciente que tenían huevos de tenia. Eso era una posibilidad. La otra posibilidad es la autoinfección. Y entonces en la autoinfección, ¿cuál es la condición que hemos dicho que tienen que tener para que pueda haber autoinfección? Es que tenga una tenia en su intestino. Entonces le hicimos el examen de heces y efectivamente se encontró la tenia. O sea, esta persona tenía una tenia solo en el intestino. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces podría ser una autoinfección exógena, ciclo ano-mano-boca. Es una enfermera con educación, con medidas de higiene y de prevención adecuadas. Entonces no era esa posibilidad. Lo que pasó es que esta persona tuvo varios meses antes un embarazo, ¿no? Un embarazo y sufrió de hiperemesis gravídica. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Quiere decir que durante los 3 primeros meses del embarazo había vómitos muy frecuentes. Entonces, y efectivamente ella tuvo una hiperemesis gravídica muy severa, que vomitaba y vomitaba. Entonces, como tenía una tenia, estos huevecillos regresaron al estómago, se activaron y cuando se restablecía el tránsito con los alimentos, llegaban al intestino ya activados, se producía la eclosión, salía el embrión exacanto y se metía a la mucosa para alcanzar un vaso sanguíneo y a través de la vía sanguínea localizarse en el cerebro, ¿no? En este caso. Entonces vean que es posible esta posibilidad. Entonces todo paciente que nosotros tengamos con cisticercosis, rápidamente tenemos que ver si es que tiene tenia, porque si tiene tenia está haciendo autoinfección y puede seguir infectándose. Bien, entonces ya saben, hay 2 mecanismos de infección importantes, la heteroinfección que es a través de manos, alimentos o bebida contaminada con heces de otra persona que eliminó los huevos. Y en este caso la autoinfección ya no es esa forma, sino un ciclo ano-mano-boca o por regurgitación de los huevos al estómago. Bien, vamos a ver la patogénesis. ¿Cómo es que causa daño este cisticerco? Primero, causa un daño mecánico, es entendible porque esta es una estructura que va creciendo y toma 1 centímetro de tamaño. Entonces, si está localizado, por ejemplo, en el parénquima cerebral, va a desplazar tejidos, puede comprimir células y dar pues una serie de manifestaciones, ¿no es cierto? Y no solamente que ocupa un espacio, o sea, un daño compresivo, sino también un daño destructivo, porque al crecer va destruyendo tejidos. Esa es una forma de daño.
Otra es el daño inflamatorio. Hemos dicho que el daño inflamatorio se da cuando el organismo trata de eliminar este agente infeccioso y no puede, entonces aumenta su reacción inflamatoria. Lo interesante de este daño inflamatorio es que no se da desde el inicio. Cuando una persona se infecta, el cisticerco está vivo y está creciendo y tiene una serie de mecanismos de evasión inmunitaria. Vamos a verlo después. Entonces el organismo no lo reconoce como extraño y por lo tanto no produce ningún tipo de reacción contra este antígeno, o estos antígenos o este parásito. ¿Cuándo es cuando se va a producir este daño inflamatorio? Cuando empieza a morir el cisticerco. Entonces, cuando empieza a morir, pierde su capacidad de evasión inmunitaria. Y al perder su capacidad de evasión inmunitaria, el organismo ya lo reconoce como extraño y comienza a darle una respuesta inflamatoria para eliminarlo. Entonces, en este caso, el cisticerco, cuando causa daño es cuando empieza a morir, no cuando está vivo, ¿no? El daño inflamatorio. Y a veces se puede producir un daño obstructivo. Generalmente esto sucede cuando el cisticerco se ha formado en las cisternas, por ejemplo, en los plexos coroideos, ustedes conocen la anatomía, y entonces en los plexos coroideos hay muchos vasos y ahí llega el embrión hexacanto y empieza a formarse el cisticerco. Una vez que ya está grande, se desprende del plexo coroideo, de los plexos coroideos se desprende y comienza a flotar en las cisternas, en el líquido cefalorraquídeo, y entonces está moviéndose permanentemente, hasta que de pronto puede ir y se localiza en el cuarto ventrículo, y ahí queda atrapado, ¿no? Al quedar atrapado no puede avanzar y comienza a obstruir el pasaje del líquido cefalorraquídeo hacia la parte del drenaje. Y al no haber drenaje del líquido cefalorraquídeo, comienza a aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo en todo el cerebro, en todas las cisternas, en los ventrículos. Y entonces se sucede una hipertensión endocraniana, aumenta la presión endocraniana y va a dar pues una serie de manifestaciones muy típicas de esta parasitosis. Entonces es posible que obstruya este sitio del pasaje al cuarto ventrículo. Esto a veces se desobstruye por movimientos de la cabeza, el paciente se echa a descansar, se desobstruye y nuevamente pasa el líquido cefalorraquídeo y se establece nuevamente la mejoría del paciente. Pero en otro momento otra vez se obstruye y otra vez causa todas las molestias. Esto le llaman, tiene un nombre muy característico de un daño, digamos, paroxístico, ¿no? Una sintomatología paroxística conocida con el nombre de síndrome de Bruns. El síndrome de Bruns, entonces, es una obstrucción paroxística, una sintomatología paroxística. Se dice que aparece y desaparece debido a esta desobstrucción. ¿Cuál es el mecanismo de daño? ¿De qué depende el daño en esta parasitosis? Depende del número, pues. No es lo mismo tener un cisticerco en el cerebro que tener, pues, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, como hemos visto en el caso de esa primera lámina que le mostré con el cerebro lleno de cisticercos, ¿no? Entonces, a mayor número, mayor daño, lógicamente. La localización también es importante. No es lo mismo tener un cisticerco o 10 cisticercos en el músculo que tener uno en el ojo o tener uno en el cerebro, ¿no? Entonces, la localización es importante. Acá tenemos, en el cerebro, por ejemplo, es muy peligroso, da mucha sintomatología. El estado vital del cisticerco también es importante para el daño. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál causa mayor daño? ¿El vivo o el muerto? El vivo, ¿no? Cuando está vivo causa menos daño que cuando está muerto. Cuando empieza a morir
pierde su capacidad de evasión inmunitaria y, lógicamente, aumenta el proceso inflamatorio. Y el tipo de cisticerco también tiene que ver. ¿Cuál causará más daño? El racemoso. Este es un cisticerco racemoso. Miren cómo es racemoso, se dice porque tiene la forma de un racimo de uvas. Ya no hay escólex en su interior. En el vesicular sí hay un escólex típicamente visto, pero aquí no. Se forman como sacos que van creciendo y que pueden llegar a tener incluso hasta 10 centímetros o más, ¿no? Ya es un cisticerco totalmente degenerado, una serie de vesículas o sacos, como si fuera un racimo de uvas, por eso se llama racemoso, y que causa pues mucho mayor daño que el vesicular, que es un más pequeñito. Como hemos dicho, existe una serie de mecanismos de evasión inmunitaria que hace que exista cierta simbiosis entre el cisticerco y el ser humano. No se tocan, no se molestan, pero ya el tamaño del cisticerco comienza a ser algunas molestias en el paciente, pero otras veces no, está asintomático. Entonces, ¿qué mecanismos existe de evasión inmunitaria? ¿Cómo evade la respuesta inmune este ser tan pequeño, tan primitivo que es un cisticerco, como tiene esa capacidad de evitar una respuesta humana de un ser tan complejo como el ser humano? Primero, la localización. El cisticerco puede localizarse en cualquier sitio. ¿Dónde desarrolla mejor? En los A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué lugares del hombre se conocen como santuarios inmunológicos? ¿Quién puede contestar? A ver. Doctor, yo. Sí, cualquiera. Puede ser el ojo, El ojo, muy bien. ¿Qué más? Otro. los testículos también. También, muy bien. ¿Y cuál otro? El cerebro, porque hay una barrera hematoencefálica. Miren. Entonces tenemos cerebro, ojos, es donde fundamentalmente está el cisticerco. No se ha visto en testículos, pero esto se ve muy bien en el cerebro o en los ojos. Entonces la localización es importante. Otro sitio importante, otra forma de evasión inmunitaria, es que presenta variaciones antigénicas. ¿Qué significa eso? Que cada cierto tiempo cambia sus determinantes antigénicos. Los antígenos están en su membrana principalmente, pero también en el líquido, pero lo más importante es la membrana. Y estos determinantes antigénicos se cambian, aparecen otros, estos desaparecen cada cierto tiempo. Entonces el sistema inmune está logrando ya controlar, o mejor dicho, producir toda una respuesta inmunológica importante, y cuando de pronto ya desaparecen esos determinantes antigénicos y aparecen otros, ¿no? Este es un hecho interesantísimo porque se demostró esto en cuyes con la enfermedad de Chagas, con el Trypanosoma cruzi. ¿Qué es lo que hicieron? Cuando se infectaba un cuy o un ratón, cualquiera de ellos, entonces comenzaban a medir la cantidad de parásitos que había en sangre. Y cada 3 días, cada 4 días le hacían un dosaje de la parasitemia, la cantidad de parásitos en sangre. Y esta parasitemia iba a un aumento, y de pronto empezaba a caer. Entonces hasta ahí estaban estudiando y no se daban cuenta que después iba a haber otros cambios. Entonces a alguien se le ocurrió seguir haciendo las parasitemias por más tiempo y encontró que, si bien es cierto, subía la parasitemia, empezaba a bajar como una curva, algo así como
segunda ola del coronavirus, de pronto empezaban a aumentar otra vez los parásitos en sangre hasta un nivel y otra vez bajaba y otra vez así, haciendo curvas. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que el T. cruzi también, al igual que este cisticerco, expresaba algunos determinantes antigénicos que el organismo comenzaba a producir su respuesta inmune y controlaba esto. Entonces comenzaban a disminuir los parásitos en sangre. Pero de pronto cambiaba sus determinantes antigénicos y ya ese sistema no funcionaba y empezaba a reproducirse rápidamente hasta que nuevamente se produzca la respuesta inmune. Entonces estas variaciones antigénicas son importantes porque ya cuando se produce la respuesta inmune ya cambió determinantes antigénicos. El mimetismo es otro problema serio, es decir, que si ustedes ven acá a ver un ratito, vamos a ver, esto es el mimetismo. Ustedes recuerdan cómo es un anticuerpo, esta es la fracción Fc y esta es la fracción Fab, ¿no es cierto? Cuando un anticuerpo trabaja, se pega con esta fracción AB a los antígenos. Acá se pegan los antígenos y esta fracción Fc más bien se sirve para que se fije el complemento, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de el cisticerco? No se pega con esta fracción, porque acá debería pegarse los antígenos del cisticerco, en la parte de la fracción Fab, sino que tiene receptores para fijarse en esta parte de la fracción Fc. Y con esta parte se fija o fijan los anticuerpos a su membrana del cisticerco. Entonces, ¿qué resulta? Que toda la membrana del cisticerco está llena de estos anticuerpos que son humanos y que están expresados para esta forma para arriba. Entonces, en ese sentido, ya no va el organismo a reconocer al cisticerco, porque el cisticerco está rodeado, está cubierto de inmunoglobulinas humanas, pero tomadas de esta parte que no van a reaccionar. Si estaría acá, sí reacciona porque viene el complemento, se fija y lógicamente puede empezar toda la cascada del proceso inmunológico. Pero como está fijo a este nivel, entonces es como que se ha puesto un baño de inmunoglobulinas toda la membrana y ya no es reconocido por el sistema inmune porque piensa que es parte de su organismo. Todos son inmunoglobulinas humanas que han rodeado al cisticerco, ¿no? Entonces, eso se llama el mimetismo. Es decir, como que se camufla con inmunoglobulinas humanas. Otra es que presenta también algunos antígenos que son capaces de bloquear a los eosinófilos, ¿no? Estos cisticercos producen una serie de anticuerpos, antígenos. Uno de los antígenos más importantes que tiene es el antígeno B, ¿no? El antígeno B que se puede compartir también con otras parasitosis. Por ejemplo, hidatidosis también, la hidatia produce gran cantidad de antígeno B, pero que logran inhibir al eosinófilo. Y finalmente también hay inhibición del complemento, esto es también el antígeno B. ¿Recuerdan? La inhibición del complemento, este antígeno B se pega al complemento y lógicamente ya no funciona toda la cascada de la respuesta inmune. Bien. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La fracción Fab, acá es donde se fija el cisticerco, no en esta parte, y se cubre totalmente, ¿no? Acá está el antígeno. Bien, veamos la clínica de la cisticercosis. El paciente puede presentar una cisticercosis cerebral, una neurocisticercosis. Y eso es cuando fundamentalmente está localizado el cisticerco en el parénquima cerebral. Miren acá un cisticerco, acá está en la parte del escólex, ¿no? Y aquí no se ve muy bien el escólex, pero se ve parte del cisticerco cónico. Entonces, ¿qué manifestaciones va a dar si el cisticerco está localizado
en el parénquima cerebral. Igual que acá, ¿no? Miren, acá están los cisticercos, acá incluso se ve el Scolex, acá también el Scolex. Veamos la cantidad de cisticercos. ¿Qué es lo que puede presentar una persona que tiene una cisticercosis cerebral o neurocisticercosis? El síntoma más frecuente es la epilepsia o el síndrome convulsivo, ¿no? Es lo más común en estos pacientes cuando el cisticerco está localizado en el parénquima cerebral. Y entonces vamos a tener la típica epilepsia con su fase tónica clónica, ¿no? Y el paciente, no sé si ustedes han visto convulsionar a una persona, se contrae, ¿no? Tremendamente, empieza a convulsionarse, se produce contracciones tónico-clónicas y finalmente puede morderse la lengua, ¿no? Entonces hay que voltear a este paciente hacia un lado, ponerle un pañuelo, algún elemento en la boca para que no se muerda la lengua, hasta que pase esto y ya pueda el paciente recuperarse. Generalmente esto le produce amnesia, entonces la persona que sufre esto no recuerda mucho, recuerda que se cayó, pero nada más, y ya se recupera. Entonces cualquier rato le puede venir este problema. Entonces, una de las manifestaciones de tener un cisticerco a nivel del parénquima cerebral es la epilepsia, ¿no? Esto igualmente es una persona adulta que está convulsionando y hay que tener cuidado con estas personas. Otra forma de presentación es la hipertensión endocraniana. ¿Cuándo se da la hipertensión endocraniana? Hemos dicho cuando se localiza el cisticerco en el cuarto ventrículo, obstruye el pasaje del líquido cefalorraquídeo y aumenta la presión endocraniana. Esto también hemos dicho que puede ser paroxística, esta hipertensión endocraniana. ¿Cuándo es? Cuando se llama el síndrome de Bruns, hipertensión endocraniana, paroxística. Pero eso no es tan común, lo que es común es la hipertensión endocraniana. ¿Y cómo se manifiesta una hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana, bueno, acá vean el cisticerco está obstruyendo el pasaje del líquido cefalorraquídeo y entonces va a aumentar esta presión, se notan las circunvoluciones y que presionan contra la caja craneana. Como es una persona adulta, generalmente, entonces esta caja craneana está consolidada y no puede distenderse y es la masa encefálica la que se ve presionada por el aumento del líquido en esta zona. ¿Cómo se ve? Va a haber trastornos visuales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión hace que se produzca un edema de papila. Acá está la papila, miren, por donde salen los vasos mejor dicho, al ojo. Acá están los vasos y nervios, esa es la zona del disco óptico, ¿no? Aquí no es lo mismo que la mácula, donde se da la mejor visión, pero aquí se produce una compresión, es una persona normal, y acá vean, todo esto está edematizado, ¿no? Todo está edematizado. ¿Qué va a significar eso? Que la persona va a tener trastornos visuales, no ve bien, tiene diplopia, etc. Ya vienen estos trastornos debidos a la compresión de los nervios que están en esta zona. Otro papiledema, ¿no? Con mayor, esto ya es casi con exudado, ¿no? Acá el edema es marcadamente importante. Pero hay otra cosa, que bueno, acá también hay hidrocefalia, vean cómo está distendida toda la cavidad, y ya, bueno, a ver un ratito. Entonces, uno de los síntomas de la hipertensión endocraniana es el papiledema. ¿Qué más podemos tener en estos pacientes? Viene la cefalea. Como está, como hemos visto aquí, esto distendido, ¿no? Presionado, entonces esto va a causar una cefalea global intensa. Entonces ya tenemos papiledema, cefalea intensa, global, y luego tenemos vómitos explosivos. Es el tercer síntoma de una hipertensión endocraniana, que significa que la persona
está de pronto caminando y le viene vómito sin náuseas y vomita. Esto es una hipertensión, esto es un vómito explosivo debido a una estimulación central. Es un vómito de origen central, no es digestivo, no hay síntomas, no hay náuseas, sino que de frente vomita sin darse cuenta, sin tener tiempo para buscar un lugar adecuado para vomitar, ¿no? Eso se llama vómito explosivo. Y se da justamente cuando hay una presión, sobre todo a nivel del bulbo raquídeo, donde está este centro del vómito. Entonces, eso es una hipertensión endocriniana, ¿no es cierto? Tenemos papiledema, cefalea global intensa y vómitos explosivos. Si tiene estos pacientes, está haciendo una hipertensión endocriniana. Otras veces el cisticerco es racemoso, como hemos visto, ¿no? Crece demasiado, está generalmente en la base del cerebro, puede comprimir, bien digo, algunos nervios craneales y da pues sintomatología de acuerdo a la localización donde esté, ¿no? También puede producir una fibrosis de la dura madre que también puede llevar a hipertensión endocraniana, también es posible, pero generalmente da problemas de pares craneales, el cisticerco racemoso. También puede dar un cisticerco a nivel espinal, y a nivel espinal, bueno, va a causar problemas ya sea motores o sensitivos, depende de la localización del cisticerco. También puede estar localizado en los ojos, hemos visto, ¿no? Entonces acá veamos un cisticerco enorme, o aquí, miren, en la conjuntiva, este es un cisticerco, y este es en el humor acuoso. En la cámara anterior, miren, el cisticerco que está evaginado, es una preciosura realmente. Entonces este es el cisticerco y acá está el escoles que ya está evaginado. Y entonces en el fondo de ojo, el oftalmólogo puede ver el cisticerco ahí que se mueve dentro del ojo y que produce lógicamente trastornos visuales. Pero cuando está en la zona submacular o en la retina, causa destrucción de la retina, desprendimiento de retina y ceguera. Entonces es una lesión severa que se puede presentar en la cisticercosis ocular. Entonces ya hemos visto una cisticercosis que está localizada en el parénquima cerebral, que da generalmente epilepsia o síndrome convulsivo, un cisticerco que esté localizado en el cuarto ventrículo, que da el síndrome de Bruns o de hipertensión endocrinal, y puede estar localizado en el ojo, que puede producir lesiones preoculares, pérdida de la vista. Hay otras veces que puede estar localizado en el tejido celular subcutáneo, eso ya es variable, ¿no? Bien, estamos un poco atrasados, vamos a tener que avanzar. Bueno, las convulsiones en jóvenes de 20 a 40 años, eso ayuda a hacer el diagnóstico. Si un joven presenta convulsiones antes de los 20 años, probablemente se trate de una cisticercosis idiopática, una epilepsia idiopática, es decir, que no se sabe la causa. Pero si convulsiona, un síndrome convulsivo, una epilepsia, entre 20 y 40 en nuestro medio, lo más probable es que sea cisticercosis. Y si es de más de 40 años, lo más probable es que sea de un tumor cerebral que esté dando esa epilepsia. Entonces ya hemos visto hipertensión endocraniana, cefalea, papiledema, vómitos explosivos. Y puede haber también la palpación de nódulos subcutáneos. Es necesario examinar al paciente completamente porque podemos encontrar nódulos subcutáneos. Y también se puede visualizar en el fondo de ojo. Los estudios son de utilidad. La tomografía simple de cráneo, por ejemplo, no sirve para ver cisticercos vivos, solamente servirá para las calcificaciones. No son cisticercos vivos. Entonces es necesario una tomografía o una resonancia. Una resonancia muy buena para ver imágenes preciosas. Sin embargo, cuando el cisticerco está cerca de la tabla ósea,
puede confundir el alcoholismo, aunque la verdad no sucede la liquidez de las personas, pero eso se utiliza. El diagnóstico inmunológico utiliza para detectar anticuerpos en sangre, en suero o inmunodotado. Inmunodotado es más específico y le dice a muchas reacciones cruzadas y se dice estar positivo por ejemplo en pacientes que tienen hidratidosis, que tienen teniasis, que tienen polariasis. Puede dar positivo y no necesariamente que tenga una cisticercosis. El inmunodotado se hace trabajar con reacciones de tipo muy específicas y entonces es mejor para el diagnóstico. Acá tenemos varias formas, acá vemos donde el cisticerco ya está migrando, se llama las formas orbitales, formándose un halo, ¿no? Quiere decir que ya está muriendo ese cisticerco. Y aquí ya completamente se ha destruido el cisticerco. Estas son calcificaciones múltiples, ya estos son los cisticercos que han muerto. Acá todavía está el cisticerco viable en esta zona, ¿no? Vamos a ver, esta es la obstrucción del cuarto ventrículo que se mete aquí, el cisticerco se mete aquí y obstruye el cuarto ventrículo. Produce hipertensión endocraniana. Miren, está entrando el cisticerco a esta zona y produce la obstrucción. Bien, otras veces puede estar diseminado, ven acá varios sitios, vean acá calcificaciones, se ven, no sé si se ven bien, sí se ven como puntitos en el tejido muscular y también en el cerebro, ¿no? Entonces, esto puede estar pues localizado en cualquier sitio. La epidemiología es importante, que tiene distribución mundial, es responsable del 10% de casos neurológicos en el Perú y México. Y, o sea, si nosotros hacemos un estudio a todas las personas que van por sintomatología neurológica, cualquiera que sea un consultorio de neurología, el 10% tiene serología positiva para cisticercosis en Perú y México. La autopsia se encontraron asintomáticos en autopsias de personas que no tenían ninguna sintomatología, 0.5%. La incidencia de epilepsia se duplica en países donde hay infección por tenia sol. O sea, si uno busca en personas que tengan tenia sol y es que existe o que no existe tenia, es muy raro encontrarlo, entonces 1 en 1000 es la probabilidad de tener epilepsia. Pero si la teniasis está presente, hay mucha gente que tiene teniasis, que generalmente es un 2%, me olvidé decirles en la clase anterior, un 2% a un 1%, si eso es 2 o más por ciento ya es una zona endémica. Generalmente es 1% o menos de 1%, pero si hay teniasis, la epilepsia sube de 1 a 20 por 1000 en la población general. Si nosotros encontramos en el camal 5% de cisticercosis en cerdo, lo más probable es que en esa zona exista un 1% de teniasis humana, ¿no es cierto? Bueno, la teniasis por tenia sol o saginata, cualquiera de las dos. Y si eso significa que debe haber un 0.1% de las personas con cisticercosis humana. Ese es un dato importante. Bien, en la profilaxis y control tenemos que evitar la defecación en el aire, ya saben, ese es el fecalismo, es la mejor transmisión. Lavarse las manos con agua y jabón, evitar el consumo de alimentos en puestos callejeros o dudosa preparación higiénica. La gente a veces manipula los alimentos, no tiene dónde ir al baño, va a un sitio, viene y se lava el mismo depósito donde lava los platos o para atender a la gente porque es en la calle. Y entonces ahí deja los huevecillos y puede infectar a las personas. Consumir agua hervida, ¿no? Tenemos cocer los alimentos antes de ingerirlos, bien cocidos, sobre todo verduras, ¿no? Que es donde vienen los que se llaman los huevecillos de la tenia. Ahora, es necesario también tener medidas de la carne, porque uno puede adquirir la teniasis y si uno tiene teniasis es más fácil hacer una autoinfección y hacer cisticercosis. Lavar con agua corriente todas las frutas y verduras que hemos visto y finalmente tratar médicamente a toda persona parasitada con solitaria.
¿Qué hacemos esto? Entonces, ustedes como médicos, si ustedes saben que un paciente tiene Taenia solium o saginata, es decir, encuentran huevos de Taenia SP en heces, deben darle tratamiento inmediatamente. No se preocupen ustedes de pensar que es Taenia solium, saginata, que vamos a hacer el diagnóstico diferencial. No, denle tratamiento. No pueden tener un día más a esa persona si es que es una Taenia solium en el intestino. Cualquier rato puede infectar a sí mismo o infectar a otros a través de la heteroinfección. Entonces esto es importante, lavarse las manos, lavar las verduras y darle tratamiento a toda persona que tiene teniasis para evitar la autoinfección. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Antiguamente se hacía solo esto, pero ahora se ha utilizado drogas para el tratamiento. Se utilizó el albendazol y luego esto tuvo problemas, ¿no? Después se utilizó el praziquantel. En este caso, la droga de elección es el praziquantel. Sin embargo, hay que tener cuidado en el tratamiento. Sucede que yo he tenido la oportunidad de ver en el Instituto de Medicina Tropical, Von Humboldt, vi un paciente cuando recién empezaba el tratamiento médico. Entonces, este es un paciente que tenía muchos cercos en el cerebro y entonces se le tomó la tomografía, efectivamente estaba parasitado y la empresa que produce este medicamento, el praziquantel, lo envió, nos dio el tratamiento. Se le aplicó el tratamiento y a los 3 días el paciente fallece. Y entonces se hizo la autopsia. ¿Qué ha sucedido? Que se encontró edema cerebral agudo. ¿Qué había pasado? Que los cisticercos estaban en cierta simbiosis con el cerebro y no causaba mucho problema. Al morir por el praziquantel, que hemos dicho que pasa cuando muere el cisticerco, pierde su capacidad de evasión inmunológica, el organismo reacciona, produce una inflamación alrededor de cada cisticerco, pero como este tenía muchos cisticercos, entonces lógicamente se produjo un edema cerebral agudo, un enclavamiento de amígdalas y finalmente la muerte de este paciente, ¿no? Esto sucedió, se publicaron varios casos, estoy hablando de la década de los 80, se publicaron varios casos a nivel mundial y por eso que ahora se da un tratamiento de corticoides antes de empezar el tratamiento parasitario. Se da unos días antes el corticoide de altas dosis, entonces se inhibe la respuesta inflamatoria y luego se mata al parásito con estas drogas. Entonces ya se evita esta muerte de los pacientes durante el tratamiento. Bien, la ivermectina es una droga que está ensayándose, todavía no ha dado los resultados adecuados, pero en todo caso el praziquantel es la droga de elección. Ya de repente después vamos a ver que la ivermectina puede funcionar para estos parásitos. Muy bien, muchas gracias y disculpen que me he demorado más de la cuenta, ¿no? Pero creo que este tema amerita el tiempo que hemos dedicado. ¿Alguna pregunta rápidamente? Bien, entonces muchas gracias y nos estamos viendo luego.